A darle gracias al Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, glorioso Dios, gracias Señor en esta tarde. Te damos porque tú has hecho posible que estemos en medio de este lugar, que estemos delante de tu presencia, porque a ti te ha placido, Señor, abrirnos ese camino a través, Señor, del sacrificio de la cruz para que entremos confiadamente delante de tu presencia. Padre, en esta tarde venimos con una intención en nuestros corazones, y es que, Señor, nos lleves a profundidades de la palabra, que tienes niveles de la palabra, Señor, misterios de la palabra, que tienes encerrado para los sabios y entendidos, y que en esta tarde, Señor, puedas hacernos entender como a niños, Señor, que pongas fácil comprensión en nosotros. Que tu palabra sea la espada más cortante de dos filos que profundiza lo más profundo de nuestro ser y separa, Señor, aquello que no te agrada, para formar en nosotros el carácter, la medida, la estatura, la persona de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pon fervor en nuestro espíritu, pon intensidad en nuestros corazones. Y te ruego que en esta tarde, Espíritu de Dios, tome, Dios mío, Señor, este lugar y el manto de tu palabra corra en este lugar y sea glorificada. Padre, toma dominio de lo que vamos a hacer. Y que fructifique, Señor, la palabra al 100% en nosotros. Padre, pon en esta tarde, Señor, tu control sobre este estudio y sea tú quien nos conduzca como el ayo, como aquel que nos dirige, aquel que nos guía como buen pastor al conocimiento de tu palabra. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos con la seguridad del creyente, ¿vale? ¿Qué dijimos en estos días por hacer un pequeño resumen? Está con nosotros nuestro hermano José, nuestro hermano David y Isidoro. Vale, así que nosotros os bendecimos y estamos contentos de veros en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén. Deciros de que por amor a Dios vamos a hacer un pequeño repaso rápido y voy a pedirle que interactuéis conmigo, ¿vale? Estuvimos hablando de que la seguridad del creyente, ¿vale? Antes de la seguridad del creyente, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que dar algo que es fundamental, que es la certeza del cristiano, ¿vale? La certeza del cristiano. ¿Y por qué dijimos de que teníamos que dar la certeza del cristiano? ¿Alguien me puede decir algo? Por la salvación. Por la salvación. Por la salvación evidente. ¿Y por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que somos salvos por gracia mediante la fe. Mediante la fe. Por lo tanto, la fe produce en nosotros algo. ¿Qué dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza. Porque no puede haber certeza, no puede haber fe sin certeza. Al igual que no hay gracia sin fe, no hay fe sin certeza. Por lo cual el cristiano tiene que saber que es salvo, tiene que tener la certeza que es salvo. Por eso dice la Biblia que no hay salvación en ningún otro nombre, sino en Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, ¿vale? Y Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Por lo tanto, mi fe en Cristo me lleva a tener la certeza de que solamente en Cristo y solamente por Cristo yo soy salvo, ¿vale? Así que ahora, yéndonos muchísimo más para adelante, llegamos a la clase del martes pasado. Y estuvimos comenzando con la seguridad del creyente. ¿Y qué dijimos? Que la seguridad del creyente tiene un problema. ¿Y cuál es? De que últimamente, o en estos tiempos, todos conocemos casos en el cual vemos a hermanos o hermanas que han estado durante unos años, que son referencias en la iglesia o que han estado muy activos en la iglesia, pero de repente viene un tiempo en el cual brillan por su ausencia. No hay compromiso, no aparecen por la iglesia, han desaparecido. Y bueno, estuvimos viendo de que en este tiempo estamos más cerca de esa enseñanza del versículo en 2 de Tesalonicenses que dice, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo del pecado. ¿Qué quiere decir esto? De que estamos viendo en tiempos, hermano, en el cual vemos de que la gente abandona. ¿Vale? Y esto es un problema para la seguridad del cristiano si no se sabe explicar. ¿Y por qué es un problema, pastor? Pues porque dijimos de que apostasía, ¿qué era apostasía? Volver atrás, ¿no? Volver atrás. En los términos del cristianismo,
es aquel que abandona el cristianismo, ¿vale? Volverse atrás, recaer, retroceder. Y vimos en Hechos 21:21, en el cual el apóstol Pablo le dice de esta manera, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Señor permite apostatar de la ley, Dios permite apostatar de la gracia. Por lo tanto, vemos de que en este tiempo hay que saber explicar bien las cosas. Ahora la segunda pregunta sería: pastor, pero entonces, si se puede apostatar, ¿cómo puedo tener certeza? ¿La certeza es posible? Claro que es posible. Amén. Porque Dios quiere de que el hombre sea salvo. Amén. Y también que lo sepa. Y que sea consciente de ello. Y que tenga un conocimiento pleno de que es salvo. Y que tenga una seguridad, o una certeza de que él es salvo. ¿Vale? Y estuvimos viendo diferentes textos, por ejemplo, uno de ellos. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Por qué? Porque el evangelio lo que hace es llegar a nosotros, tiene ese poder transformador, nacemos de nuevo, somos regenerados, el Espíritu Santo viene a tomar morada en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y eso produce en nosotros una plena certeza que somos salvos. Ustedes han visto mucho de que es que no sé si soy salvo, si no soy salvo, es que he pegado una patada a un bote de Coca-Cola y no sé si me voy a condenar, y ahí esa inseguridad, ¿verdad? ¿Vale? Pues hermanos, Dios quiere que nosotros conozcamos que somos plenamente salvos. Estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero hay que hacerlo así, ¿vale? Vimos que en la seguridad del creyente hay dos lados, dos extremos, dos posturas, dos posiciones, dos interpretaciones. ¿Cuáles son? Interpretaciones. Interpretaciones. ¿Vale? Yo puedo interpretar un texto, pero no significa de que sea la verdad plena del texto. Amén. Yo puedo interpretar una doctrina, pero no significa que sea la veracidad total de la doctrina. Por lo tanto, Calvino y Arminio tienen dos posturas. Unos que dicen que se puede apostatar y ser, ¿cómo decírtelo? Libres en cuanto a poder resistir la gracia, a tener una libertad voluntaria de negar o rechazar la gracia, aunque haya sido partícipe de ella. Y el otro, la otra postura, pues dicen que no, que aquel que nace de nuevo, que ha sido elegido incondicionalmente, que él no tiene nada que ver y que es salvo. Y una persona que ha sido elegido por Dios no se puede perder. Son dos extremos. Pero no significa que los extremos sean opuestos, tienen muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque uno tiene muchísimos textos y una base que se puede mantener y el otro igual. ¿Qué es lo que pasa? Que el calvinismo dice: yo tengo muchos textos y una interpretación y tú interpretas mal. Y los arminianos dicen: yo tengo muchos textos y tú interpretas mal. ¿Eso que lleva? Que haya conflictos en la iglesia, se dividan iglesias, amigos se dejen de hablar, inmadurecen, simplemente inmadurez, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que ir a que la Biblia responda por la Biblia. Nosotros tenemos que ir a entender qué responde la Biblia. Y por lo tanto nosotros entendemos de que el hombre no es un autómata. El hombre no es un robot que le dicen haz esto, haz lo otro. No. El hombre tiene raciocinio, tiene voluntad, tiene libertad, ¿vale? Y hemos visto muchísimas cosas sobre la elección incondicional, ¿vale? En el cual hay dos aspectos: lo que Dios hace y promete hacer, y lo que el hombre debe hacer. Por lo tanto, vemos de que esa es la otra postura. ¿Qué tenemos que ser? Equilibrados. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al equilibrio de la palabra, por leer un texto, ¿vale?
Vamos a ver el poder preservador de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 28 en adelante? Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Yo y el Padre uno somos. ¿Perfecto? Eso es perfecto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de su mano. Podríamos irnos al lado del calvinismo, por ejemplo. Pero luego, por ejemplo, podemos irnos al otro lado, ¿no? Que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué da luz? La muerte. Por lo tanto, hay un peligro cuando consumamos pecado. ¿Qué es? La muerte. Y una persona que está muerta, da igual. ¿A quién está hablando? A alguien que está vivo. ¿Entendemos eso? Vale. Así que hay que ser compensados. Por ejemplo, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La ciencia de la interpretación, o como entendemos a leer la palabra, lo que la palabra muestra. Así que, para tener una buena hermenéutica, lo que no hay que hacer es divagar en tus pensamientos y en tus interpretaciones. ¿Qué hay que hacer? Tener un entendimiento del significado que la palabra muestra en el sentido más obvio. El sentido más sencillo es lo que enseña la palabra. Por ejemplo, Hebreos capítulo 6, ¿vale? Porque es que es el más sencillo de poder entender. Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿De quién está hablando? Si yo les leo, ¿quién son estas personas? Los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Quién son esta gente? Cristianos. No hace falta pensar nada más. Y dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, para ir abajo. Bueno, aquí entendemos fácilmente de que la hermenéutica me enseña de que cualquier persona que lea este texto entiende de que son creyentes los que reciben este texto. Es para creyentes este texto, ¿vale? Así que eso es lo que les quiero decir. Tampoco podemos utilizar mal, ¿vale?, los textos para decir de que ese texto es para pensar de que una persona recae y no hay posibilidad de arrepentimiento más, ¿vale? Eso está mal. ¿Por qué? Porque dejaríamos aparte muchísimos versículos que enseñan de que si una persona se humillare, llorare, se arrepintiere, cambiare su risa por lloro y lo confesare, fiel y justo es Dios para perdonar de todo pecado y limpiar de toda maldad, ¿vale? Así que podemos ver muchísimos textos en los cuales podemos ver de que una cosa te entrelleva a la otra. Pero ahora, por ejemplo, ¿podemos decir de que Dios salva a un hombre en contra de su voluntad? Pregunto. Aquí te ven el resumen. Sí. No. ¿Dios salva a alguien en contra de su voluntad? No. No. ¿Dios retiene a alguien en contra de su voluntad? No. Bueno, mira lo que dice este texto. Atento, ¿eh? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo se va a condenar si él decide no seguir los caminos de Cristo? Si aquí dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otro versículo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Aquí estamos viendo de que el que cree no es condenado, pero el que no cree es condenado. Por lo tanto hay algo, creer o no creer. ¿Vale? Bueno, otro versículo.
5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, dice que no pasará a condenación. ¿Por qué? Porque ha creído, ¿vale? ¿Y qué ha recibido? Vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Cristo. La vida eterna es cuando no te mueres, que estás vivo todavía. Entonces, vida eterna es ausencia de muerte. Una eternidad sin morir. Pues entonces los incrédulos tienen lo mismo que nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el incrédulo irá al infierno y en la Biblia dice que estarán padeciendo durante toda la eternidad. Por lo tanto, no morirán. Sin embargo, dice, si no me equivoco, en una palabra, si no me equivoco, en primera de Juan, dice, el que ha nacido de Dios tiene vida eterna. Entonces tiene que haber una diferencia. Si ha nacido de Dios y tiene vida eterna, y la vida eterna es ausencia de muerte, ¿qué me diferencia a mí con un inconverso? Porque la vida eterna no es ausencia de muerte. Vida eterna, quien tiene vida eterna, es estar con la vida por una eternidad. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, nosotros nos diferenciamos en que vamos a estar una eternidad disfrutando plenamente de la vida, que es Cristo. Amén. Porque Él es la vida eterna. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque en esta palabra, fíjense qué facilito es difícil, qué fácil de enseñar. En este texto, la palabra vida eterna, la palabra eterna en estos versículos, no se utiliza como adverbio, se utiliza como adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Te explico. La palabra adjetivo es clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él, o para determinar o limitar la extensión del mismo. Por ejemplo, yo sujeto un retulador eterno. Yo tengo un retulador eterno. ¿Quién es eterno? El retulador. Pero no el que lo sujeta. Por lo tanto, lo que es eterno es el retulador, no mi posición sujetándola. Porque cuando hace referencia a la vida eterna, aquí lo que es eterna es la vida, no aquel que posee la vida. ¿Entienden? El que cree tiene vida eterna. ¿Qué es eterna? La vida. Pero no quien la tiene. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que produce tener la vida eterna? No tener condenación. Pero si yo no tengo la vida eterna, eso tiene unas consecuencias. Y dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy. Amén. ¿Tienen ahí los libritos? Sí. Pues bueno, vamos a empezar. Hermana Milady, por favor, empiece a leer. Vosotros que habéis venido primero, vamos haciendo una forma de estudio. Nosotros vamos leyendo, ¿vale? Y van a ver de que hay ciertos huecos que eso utilizo para qué, para que leamos y cuando llegamos a ese hueco utilicemos esta. Y no simplemente seamos un repetidor de lo que leemos, sino que utilicemos el sentido de lo que estamos leyendo para que se nos quede. ¿Vale? Y luego vamos explicando conforme vamos leyendo, porque creo que esta forma de estudio es muy eficaz. Amén. Hermana Milady, por favor. La palabra cree en estos y en otros pasajes, vea Juan 3:16 y Juan 6:40. Todos sabemos Juan 3:16, ¿no? Amén. De tal manera como es al mundo, que ha enviado a su unigénito para el que cree, no se pierda, no tenga vida eterna. Vamos. Está en tiempo. Vamos a ver. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que en él cree
No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué tiempo está ese verbo? Presente. Presente. Es un tiempo presente. Una conjugación verbal en presente. Todo el que cree, no el que creyó. No el que creerá. El que cree. Presente. Amén. ¿Y significa? ¿Y qué significa? Creer y continuar creyendo. Creer. Y continuar creyendo. Ustedes saben de que hay un texto cuando le pregunta a Moisés, le dice, Señor, si me pregunta el pueblo que me envió, ¿qué le digo? ¿Qué le dice? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Sabes por qué dice eso? Porque Él es Dios en el presente y continuando siendo Dios. Por lo tanto, el que cree tiene que creer en el presente y continuar creyendo. ¿Vale? Seguimos, hermana. ¿Es tiempo presente, continuo o progresivo? Tiempo presente continuo o progresivo E implica no solo un acto, de la fe. ¿Qué implica el tener un verbo en presente y que su conjugación verbal sea tiempo presente o continuo o progresivo? ¿Qué es lo que conlleva esto? ¿Qué implica esto? Que no solamente es un acto inicial de fe. Porque hay gente que se piensa que con el acto inicial de fe de creer, ya está todo hecho. Creí y todo fue hecho. Cuando a mí me enseña de que la conjugación verbal del texto es presente, continuo y progresivo. Por lo tanto, no me puedo quedar solamente en un acto temporal, presente, ya no tengo más que hacer y se queda en un pasado. No es un acto inicial de fe, es un acto presente de fe que continúa y es progresivo, continuo. Amén. Así que ahí tenemos que poner, e implica no solo un acto inicial de fe, sino una actitud mantenida. Seguimos, mirad. certeza de seguridad. Entonces, es para los que creen. Los escogidos son guardados por el amor de Dios mediante la fe. Amén. ¿Para qué? Mi pregunta, escúchenme, parece de que yo sé que habéis venido en un momento en el cual es complicado, ¿vale? Pero no es tan complicado, José, ¿vale? No es tan complicado. Les voy a volver a leer los cuatro párrafos que hemos leído, ¿vale? Y quiero que me respondan a la pregunta que yo les voy a hacer, ¿vale? La palabra cree en estos textos que hemos leído, o por ejemplo, en otros pasajes como Juan 3:16, vamos a leer Juan 3:16. Vamos a hacerlo lento, ¿vale? Yo sé que todos os lo conocéis, pero lo vamos a hacer como si fuera papilla, ¿vale? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo esto está en tiempo presente y significa creer, continuar creyendo. Es tiempo presente, continuo o progresivo. E implica no solo un acto inicial de fe, sino una actitud mantenida. La certeza de la seguridad entonces es para los que creen. Los escogidos son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Váyanse al texto. Primera de Pedro 1:5, por favor.
Primera de Pedro 1:5. Quien lo vaya a leer, que levante la voz como trueno y lo lea, sabes, con firmeza. ¿Leo, pastor? Sí, por favor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para. Que sois guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. Sigue, por favor. Para alcanzar la salvación. Para. ¿Para qué? Alcanzar la salvación. ¿Para qué? Alcanzar. Para alcanzar. Alcanzar. No que la tengamos. Alcanzar. Hay una palabra que es interesante. Miren cómo dice Primera de Pedro, perdón, a ver si lo puedo quitar. Uy, esta es ucraniana. Miren cómo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, traducción lenguaje actual. Escúchenme, por favor, y atiéndanme. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvos, tal y como está planeado para los últimos tiempos. Léelo Reina Valera otra vez, por favor. Desde el principio. Sí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque Dios, mediante la fe, Él utiliza su poder para aquellos que creen poder preservarlo. Siempre y cuando creen. ¿Vale? Seguimos, hermano. En la lectura del... Seguimos la lectura. Modi llama la atención a la traducción literal de Juan 10:28 y dice: ni por un momento dudo de esta traducción un literal. momentito. Por favor, cojan Juan 10:28. Cojan Juan 10:28. Vamos a ver una traducción literal del original. ¿Vale? No de Reina Valera, del original. Ahora vamos a leer en Reina Valera. ¿Alguien que lo lea? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie... Antes. 10:28. Mis ovejas. Un versículo antes. Y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vuelva a leerlo otra vez. Escuchen, por favor. Pongan atención y lean. Otra vez, men. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí, en este texto, según lo dice la Reina Valera, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen, y yo las conozco a ellas. Y no perecerán jamás. Me siguen, no me perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí o no? Cualquiera que lea este texto dice, wow, es fácil. Soy oveja suya. Escucho su voz, le conozco. Mire lo que dice Modi. Modi le llama la atención la traducción literal de Juan 10, versículos 27 y 28. Y dice él, Modi, ni por un momento duda de esta traducción literal. Y fíjate lo que dice la traducción literal. Mis ovejas continúan oyendo mi voz. Y yo las continúo conociendo. Y ellas continúan siguiéndome. Y yo las sigo dando vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Santo Señor. Modi es el que sacó a Spurgeon de una depresión y dejar de predicar. Modi es un predicador que se metió en el peor barrio de toda Inglaterra, se puso a predicar y hasta los prostíbulos hicieron iglesia. Así que, ¿se dan cuenta cómo utiliza el literal la palabra continúan?
continuo. ¿Por qué? ¿No queda esto más afín con lo que estamos diciendo de la palabra que de tener vida eterna, de tener esa conjugación verbal de presente, continuo, progresivo, con este texto? ¿No viene más acorde? Ahora vamos a ver por qué. Por favor, hermana Milady. Algunos leen el pasaje como si dijera: mis ovejas oyeron mi voz y yo las conocí y me siguieron y yo les di vida eterna. Los verbos son presente lineal, indicando una acción continua para las ovejas y el pastor, no la gran equivocación o falencia de una acción puntual del tiempo pasado. Explico esto. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que piensa que el texto es como si tuviera el sentido de: mis ovejas oyeron, pasado, mi voz. Y sigue diciendo: y yo las escogí, o las conocí, pasado. Y me siguieron, y yo les di vida eterna. Estos verbos, hermano, que nosotros hemos leído, son presente lineal. ¿Y qué significa esto? Que tiene que haber una acción continua, no solamente de parte de la oveja, también de parte del pastor. No está todo hecho, todo sigue haciéndose. Si yo escuché la voz del Señor, tengo que seguir escuchando. Si yo sigo al Señor, tengo que seguir siguiéndole. Si Él me conoce, tiene que seguir conociéndome. Si Él me da vida eterna, me tiene que seguir dando vida eterna. Y todo viene, ¿por qué? Porque yo sigo creyendo. No creí, ni creeré. Sigo creyendo. Así que la seguridad del creyente está en que siga creyendo. Venga lo que venga, pase lo que pase, tengo que creer. ¿Vale? Seguimos, por favor. No hay ninguna promesa en la Biblia de que Dios guardará al hombre que... A ver, ¿qué podemos por ahí? No hay ninguna promesa en la Biblia de que Dios guardará a un hombre que... Ahora pregunto, ¿qué no pone en la Biblia de que Dios no guardará a un hombre que... ¿Qué no pone en la Biblia? En la Biblia pone que Dios guarda a un hombre que cree, que Dios guarda a un hombre justo, que Dios levanta a un hombre que se arrepiente. Que Dios... Les digo, no hay promesa ninguna en la Biblia de que Dios guardará al hombre que voluntariamente se vuelva de las provisiones de la salvación que Cristo ha hecho. No hay ninguna promesa literal ni interpretativa que Dios diga que va a guardar a un hombre para salvación cuando este hombre voluntariamente se desligue de las provisiones que Dios ha puesto para que el hombre sea salvo. Ninguna. No hay ninguna promesa en la Biblia en la que Dios guardará al hombre que voluntariamente se vuelva de las provisiones de la salvación que Cristo ha hecho. ¿Están? Seguimos, hermano. De hecho, se nos dice claramente: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Hebreos 10:26. ¿Pecaremos cómo? Voluntariamente. Seguimos. Estos versículos describen a un hombre. A ver, ¿qué pone? ¿Qué describe estos versículos? Muevan la masa gris. Un cristiano, ¿no? ¿Eh? Un cristiano. ¿De qué habla Hebreos? ¿Qué habla Hebreos en el capítulo 3, en el capítulo 6, en el capítulo 10? La fe. De una apóstata. De una apóstata. Estos versículos describen a un apóstata que voluntariamente se vuelve o rechaza ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Ven? ¿Ya? Amén. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 28, 29. Tal persona que se aleja de Cristo ciertamente no tiene esperanza. Porque voluntariamente se aparta. Porque voluntariamente se aparta. Leo completo esa última. Sí, vamos, termina ese texto y explicamos esto. Tal persona que se aleja de Cristo ciertamente no tiene esperanza, porque voluntariamente se aparta de la única fuente de perdón y limpieza. ¿Quién es esa fuente de perdón? ¿Quién es la fuente de limpieza? Cristo. Les explico esto. Les escribo esto. En Hebreos 10, 28, mire, si ustedes se van a Hebreos, no, me paso, nada. Miren, mirad lo que dice, escúchenme, mirad lo que dice Hebreos 3, versículo 12. Escúchenme, ¿vale? O lean, o acompáñenme leyendo. ¿Lo tienen? Sí. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, aquí hay un peligro. ¿Cuál? Cuídense, no sea que haya en vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y pone un ejemplo con el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es el que ha recibido en el Sinaí. ¿Qué ha recibido en el Sinaí? La ley. ¿Vale? Y han visto al Señor, y lo han escuchado. Y yo, madre mía, cuántos prodigios, cuántos milagros. Y son del pueblo de Israel. Ahora ellos salen de aquí y se ponen a la frontera de Canaán. ¿Y en Canaán qué sucede? Que hay una tierra prometida por el Señor. ¿Y qué le dice? Yo daré una tierra en la cual fluye leche y miel. No os preocuparé, que yo iré con vosotros. Y estaré con vosotros. Vale. Ahora se presenta aquí Israel, en este punto. ¿Y qué sucede? Que hay un iluminado que dice, que allí hay gigantes, allí hay gente con carro de caballo, con metralletas, ¿qué hacemos? Y dice, mandemos espías. Porque todo el que pone duda a lo que Dios dice es un incrédulo. Pues cuidaros, no sea que entre vosotros haya alguno de corazón incrédulo. Tener cuidado, no sea que se aparten del Dios vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Que dice Dios a Moisés, mandadlo vosotros. Porque Dios nos deja elegir. Dios no mandó espías. No lo dice la Biblia. Qué bueno, ¿verdad? Le dio la lección a Israel. Mandarlo vosotros. Lo mandamos. Y mandaron 12 espías. ¿Qué pasó? Vinieron 10. Nos matan. Son así de grandes. No hay quien pueda con ellos. Y vinieron 2 chavos ricos, fervientes en la fe. No los comemos con papá, no pasa nada. Pero si eres así de chiquirino, no pasa nada. No lo ha dicho el Señor, con papá no lo comemos. ¿Qué hizo el pueblo? Calla, hombre. Cállate. Dios se enfadó con ellos y estuvieron en el desierto ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Vale. ¿Por qué estuvieron 40 años? Porque no creyeron a Dios. Dios les había provisto de la ley, les había mostrado lo que era su Dios, que les había sacado de Egipto, que estaba con ellos, que había escuchado su clamor. Y ahora les dice, ahora vais a ser mi pueblo. Tenéis 613 mandamientos.
yo os doy una provisión para que andéis en mis caminos, para que caminéis conforme a mí la agrada. Pero para hacer esto, primeramente tenéis que creer. Y para entrar aquí tenéis que creer. Pero ahora, como hay que entrar aquí, vuestra fe es voluntaria. ¿Entráis o no entráis? No entramos. Vale, 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que sucede? Que hay otra parte en la cual dice, no vais a entrar ninguno, menos Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente han creído. Ahora, todos de 20 años para arriba, finito. No entró ninguno. Esas generaciones murieron en 40 años. Entraron. Por lo tanto, fíjate lo que dice el texto, atento. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién se refiere cuando dice hermanos? A cristianos. Pero les pone este ejemplo. ¿Vale? Vamos al capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Vamos a ver, vamos a poner un símil, ¿vale? De que la iluminación para el pueblo de Israel vino aquí en el Sinaí. Aquí vino la iluminación, les vino la palabra, la ley. Porque es imposible que a los que fueron iluminados, una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial para el cristiano? Gracia. Degustaron de la gracia. Para degustar de la gracia solamente hay una manera. Y es a través de la fe. No hay otra. Somos salvos por gracia mediante. Si no hay fe, no hay gracia. Por lo tanto, yo entiendo de que si a mí ese texto me dice que para degustar de la gracia tengo que tener fe, entiendo que si aquí está hablando el texto, que los que una vez degustaron el don celestial, que aquí se refiere a la gracia, tiene que hablar a gente que es creyente. Los que fueron iluminados y una vez gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí claramente, para ser partícipe del Espíritu Santo, tengo que ser cristiano. Porque el Espíritu Santo no toma a nadie como suyo. Dime. Balaam era un falso profeta y profetizó. ¿Y? Y Saúl. Era un falso profeta y profetizó. No, se dejó comprar. No es que era un falso profeta. Quiso mentir. ¿Y Dios lo que le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Que solo iba si hablaba lo que No, decía. ¿qué le dijo? Intentaba maldecir y ¿qué hacía? Y bendecía. ¿Sabes por qué? Porque Dios no permite que al pueblo de Israel se le maldiga. No lo hizo por el profeta, lo hizo por Israel. Sí, pero Saúl también profetizó. Es que Saúl era de Israel. Pero no Y era fue elegido por el pueblo. Y Dios se lo dijo. Vais a tener un rey, vais a ser como las demás naciones, pero os vais a enterar con este rey. Porque voluntariamente Saúl podía haber tenido la opción de no sacrificar. Y sacrificó. Tenía la opción de haberse masacrado a todos los que el Señor le mandó a sacrificar. ¿Y qué hizo? No lo hizo, se trajo al ganado, se trajo lo más gordo. No le obligó Dios, fue él. Es más, el mismo Samuel le dice, hombre, Saúl, ¿qué has hecho? El pueblo, ¿cómo que el pueblo? Pues no te ha dicho Dios, ¿sabes de qué masacres todo esto? ¿Qué es eso que suena? Hoy el Señor te ha desechado y Dios ha provisto del rey. Hoy te ha dado oportunidades, evidentemente, pero tu incredulidad y tu desobediencia tiene la consecuencia. ¿Cuál? Se acabó tu reinado. En la gracia no hay otra forma de ser partícipe del Espíritu Santo, sino hay gracia mediante la fe
hay un milagro en nosotros que se llama la regeneración y el Espíritu Santo viene a morar en. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros es cuando somos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos ser partícipes del Espíritu Santo solamente de esta manera. Participar de la gracia mediante la fe y el Espíritu Santo viene a tomar dominio de nosotros. No hay otra manera, porque eso es lo que enseña la Biblia. Es que no hay otra manera. Ahora, ¿qué dice el texto? Seguimos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Oye, vale. Renovando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Vale? Así que aquí estamos viendo de que hay unas consecuencias, ¿vale? Por recaer, por volverse atrás, por renegar de ser cristiano voluntariamente. Ya nos vamos al capítulo 10, 28, que dice así. ¿Qué? Hebreos 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Versículo 29. Hemos visto el caso de lo que pasa por violar la ley de Moisés. Lo hemos visto lo que pasaba. Violar la ley de Moisés tenía un castigo. ¿Cuál? Condenar. No se puede ser salvo. Y pecaban. Y ahora dice una pregunta en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Ese pacto, ¿a qué pacto se refiere? Al nuevo. ¿Al nuevo pacto? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebierais en memoria de mí. Primera de Corintios capítulo 11, 23, 24 y 25. El nuevo pacto. Por lo tanto, ¿qué me enseña aquí Hebreos? En el versículo 29, que el que tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto castigo no tendrá al que pisoteara la sangre del pacto y haga afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. Y si te das cuenta, Espíritu en Reina Valera se escribe en mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, pero cuando nuestro Espíritu en minúscula. ¿Vale? Así que estamos viendo de que vemos consecuencias por ello. Seguimos, hermana Miladis. Advertencias bíblicas. La palabra de Dios contiene suficiente advertencia para impedir cualquier pensamiento de presumir de la gracia de Dios. Los seguidores de Cristo son exhortados a Velad y orad. La palabra de Dios contiene suficientemente advertencias para impedir cualquier pensamiento de presumir de la gracia de Dios. Los seguidores de Cristo son exhortados a... ¿Lo tienen ahí o no lo tienen? ¿Tienen los textos? Mateo 26, 4. Velad y orad para que no entréis en tentación. No, pastor, no, pastor. Mateo 26, 4. Pues hay una ratilla ahí. Mateo 26:4 dice, y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarlo. Pues entonces hay una equivocación ahí en el texto. 26:41, se me ha borrado un 1. Es verdad. 26:41. Ya está corregido, ya lo tengo yo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3:7. ¿Quién es nuestra firmeza?
¿Quién es nuestra firmeza? ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en Él. Vamos a ir a un contexto más amplio, ¿vale? A un contexto más amplio referido a todo esto. En Mateo capítulo 6 habla el Señor de los dos cimientos. Dos cimientos. Uno es arena o sobre la arena y el otro es sobre la roca. ¿Qué consecuencias hay en la firmeza de alguien que diciéndose ser cristiano edifica sobre la arena? Que vienen los vientos, vienen las olas y ¿qué es lo que se pasa? Y habrá una gran ruina de esa casa que irá. La firmeza se perderá. Sin embargo, dice la Biblia que aquel que edifica la roca, vendrá lo mismo. Vientos, tempestades y esa casa permanecerá firme. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque nuestra firmeza está en Cristo. Amén. Siguiente texto, segunda de Pedro 1, versículo 10. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Que vuestra elección sea firme, que vuestra vocación sea firme. De mantener la fe y buena conciencia, a fin de evitar un naufragio. Primera de Timoteo 1:19. Procurar ocuparse en buenas obras y estar así firmes en el Señor, dice Filipenses 4:1. Sigo leyendo. Al cristiano se le advierte del peligro mortal mediante el qué. Vamos a ver las advertencias que hay para el cristiano. Escuchen, vamos a ver las advertencias que hay para el cristiano. Ahora yo pregunto, ¿hay advertencias para el cristiano y la Biblia nos enseña y nos advierte de consecuencias nefastas por dejar de creer, por pecar, por ser desobediente? Entonces, si hay consecuencias nefastas, ¿para qué voy a tener yo esas advertencias si yo voy a ser salvo al final? Pregunto, ¿para qué voy a tener yo advertencias si voy a ser salvo al final? Vamos a ver cómo el Señor nos advierte. ¿Vale? Vamos a coger Lucas, capítulo 14, y me vais a leer dos versículos. El 34 y el 35. Por favor, sean rápidos, colaboren conmigo. Venga, cojan Biblia, cojan sus móviles. Lo tengo, pastor. Lucas, capítulo 14, 34 y 35. Miradis, hoy te ha tocado compartir conmigo. Leemos. Tú eres la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga para oír. ¿Qué dice Cristo aquí? Oiga para oír. ¿Quién es la sal? Nosotros. Más concretamente. Iglesia. La iglesia. ¿De qué se compone la iglesia? De personas. Ahora yo me pregunto, ¿un granito de sal se diferencia en algo de otro granito de sal? No. Porque, escúchenme, un salero no es un bloque de sal solo, hay muchos granitos de sal. Ahora yo me pregunto, si un granito de sal pierde la sustancia como sal, ¿qué es lo que le sucede? A la basura. Vale, y si un salero entero pierde sus cualidades como sal, ¿qué dice ahí Cristo? Léelo otra vez, por favor.
Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal es buena, pero si pierde su sabor, es insípida. Por lo tanto, no vale ni para la tierra ni para el muladar, no vale para nada. Será tirada. Cristo nos advierte a no perder sabor como sal. Primera advertencia, ¿lo ha dicho Cristo? Vale. Segunda advertencia, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Juan 15, versículo 6. Quien lo tenga que dispare. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, aquí estamos viendo que Dios hace una advertencia. Jesús hace una advertencia. ¿Vale? Y ahora, ¿qué advertencia hace Jesús aquí? Léelo otra vez, Emel, por favor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego y arden. El que no permanece en mí. Ahora yo me pregunto, ahora yo me voy a preguntar algo. ¿Puede haber alguien que esté en Cristo sin nacer de nuevo? No. Posible, ¿verdad? Pero todo lo que nace de nuevo tiene que permanecer en Cristo. Amén. Pues aquí Cristo dice, hay un peligro si no permanecéis en mí. Amén. Lo dice Cristo, ¿eh? Si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que sucede? Pues todos lo sabemos. Si no permanecéis en mí, pues tenéis un problemón. ¿Cuál es el problemón? Que será echado fuera como pámpano y se secará. Salió como pámpano. Pero ¿cuál es el problema? Que se va a secar. Porque yo puedo salir de la iglesia como cristiano. Yo soy cristiano 2 semanas. Yo soy cristiano 3 semanas. Yo soy cristiano 1 mes. Una Pascua, ya no soy tan cristiano. Llevo 6 meses sin bajar al culto, llevo 6 meses sin practicar. Bueno, vale, no pasa nada. Año y medio, las vacaciones, la boda de mi prima, año y medio sin venir a la iglesia. Sigo siendo cristiano. Pero llegará un momento que digas, ¿qué cristiano? Si te has secado y estás más en el mundo que en mí, ¿cuál es tu consecuencia de no permanecer? Fuera y quemado. Tan sencillo como eso. No hay que hacerse un teólogo para entender esto que Cristo enseña. Vamos más allá, vamos a ver todas las consecuencias. ¿Y cuál es? Venga, terminamos con las advertencias y terminamos ahí. Colosenses 1:23. Colosenses, vamos a Pablo. Colosenses 1:23. Amén. Pues dispara, hermano. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a leerlo con tranquilidad. ¿Quién tiene? Cogedme traducción en lenguaje actual, cógela. Mira lo que dice, ¿eh? Vamos a leer con tranquilidad. Despacito, respira y leo así. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, porque podemos movernos del Evangelio. Que Dios no te va a poner un collar como un perrillo, te puedes mover del Evangelio. Y dice más, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Léelo en traducción en lenguaje actual, por favor. Pero esto será así, solo si mantiene su confianza en Cristo y sigue creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. O sea, yo no tengo más que añadir. Quien esté firme y siga así creyendo al Evangelio y siga estando firme, así que aquí nos advierte algo.
a no movernos de la esperanza que tenemos por las promesas del Evangelio. Amén. Amén. Vamos a otro texto más. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo. Venga, Efraín, cógelo, dispara. Aquí, para no movernos del Evangelio. Primera de Timoteo 6, 10. Movernos del Evangelio. Porque raíz de todo lo que Versículo 10 he dicho. Primera de Timoteo 6, 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, creo que este texto también habla. Por favor, alguien que lea el lenguaje actual, que me gusta mucho su traducción. Mira lo que dicen. Porque la raíz de todos los males, El amor al dinero. el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Se perdieron de la fe. ¿Por qué? Por causa del amor al dinero. Amén. La Biblia. ¿Y qué más dice? Y fueron traspasados de muchos dolores. En traducción lenguaje actual, por favor. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Así que estamos viendo de que el amor al dinero nos hace extraviarnos en la fe. Hay una advertencia. No amar al dinero para no extraviarnos en la fe. Cuando digo dinero, puedo hablar muchas más cosas. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Este lo voy a leer yo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24, 25 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Hay un peligro en dejarte cautivar. ¿Vale? Seguimos. Hebreos 2:3. No estar cautivos, ponemos a no estar cautivos. Nos advierte en ser tomados cautivos por el diablo, el tener cuidado de no ser tomados cautivos por el diablo. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vale. ¿Qué nos advierte ahí el Señor? Que no descuidemos el qué. La salvación. Una salvación. Que no la descuidemos. ¿Vale? Bueno. Más. Hebreos 13:12. Lo hemos visto antes. 3:12. Tened cuidado que no habiendo entre vosotros alguien con corazón malo de incredulidad, para que se aparte de Dios. Nos advierta a no apartarnos de Dios. En el 13, ¿alguien que lea el 13? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios nos advierte a no endurecer nuestros corazones, no endurecernos por el engaño del pecado. Y todo viene todo viene a sintonía con este ejemplo de Israel. ¿Vale? Del castigo que sufrieron, del juicio que sufrieron por su incredulidad. Más. Hebreos 10, 26 al 31. Lo hemos leído antes. ¿Cuál? El pecado voluntario. El pecado voluntario nos advierte a no pecar voluntariamente.
Santiago 5, esto lo voy a leer yo. Mientras que ustedes terminan de apuntar eso. Santiago 5, versículo 19. No apartarnos de Dios. Miren cómo termina Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, escuchen, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué dice Santiago? Hermanos, si alguno de entre vosotros, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno de vosotros hace volver, ok, chachipén, ¿vale? Así que, ¿qué nos advierte Santiago aquí? No errar de la verdad, no extraviarnos de la verdad. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este texto tiene muchas interpretaciones de los dos lados de lo que hemos estado hablando, ¿vale? Hay gente que dice de que nunca fueron nacidos de nuevo, ¿vale? Nunca fueron nacidos de nuevo. Y hay otros que dicen de que por volver tu vieja naturaleza pudo más, ¿vale? Y este texto es uno de los que interpretan de una manera o de otra. Es decir, uno no, es que vino a la iglesia, no había nacido de nuevo, por eso se volvió al mundo. Pero hay otro punto opuesto que dice, no, es que su vieja naturaleza le gustó más y voluntariamente. ¿Vale? Así que para que vean, este es uno de los textos que tienen dos interpretaciones. Pero bueno, si ustedes van a cualquier Biblia de estudio, ¿vale?, van a ver cómo ese texto habla de gente que rechaza la fe. No de gente que no es partícipe de la fe, sino gente que rechaza de la fe, ¿vale? Así que este texto nos advierte de no ser vencidos por el mundo. No ser vencidos por el mundo. Porque todo lo que te ofende del mundo, aunque te parezca muy bonito, son... ¿Me han escuchado? Sí. Pues te lo voy a decir. Todo lo que te ofende del mundo, aunque sea muy bonito, son vómitos. Apocalipsis. Y con esto terminamos por hoy si quieren. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora voy a hacer una pregunta sencilla. Apocalipsis es correr el velo, correr el telón. Es el libro profético de revelaciones, de simbolismo. Ahora, ¿quién es el candelero? ¿Quién es el candelero? Jesucristo. Jesucristo. Quitaré el candelero del medio. Y si quitan a Jesucristo, pues... No queda nada. Pero ahí habla de la iglesia, pastor. Hombre, no. El versículo Claro, no, de la iglesia, 20 del capítulo 1 dice que el candelero es la iglesia. no. No, ¿Lo dice ahí? No. el candelero es Cristo. Léelo. Me suena que... Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Tú por qué eres iglesia? Eres cuerpo. Porque soy miembro de Cristo. Porque eres el cuerpo de Cristo, ¿no?
Vale, y si Dios quita a Cristo, ¿qué cuerpo eres tú? Yo no soy nada, claro. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién es el candelero? Cristo. Cristo. Todo el tabernáculo, todo el templo, ¿quién simboliza? A Cristo. Y el Antiguo Testamento, que es la sombra de lo que había de venir. Y eso es lo que va a acontecer. Amén. Aleluya. Bueno. Es que es coger el contexto del todo. ¿Entiendes? Es una cosa que claro, tú necesitas y dices tú, pero vale, ¿por qué soy iglesia yo? Porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Si quitan a Cristo, pues tú imagínate. ¿Vale? Así que nos quedamos aquí. Apocalipsis 2, versículo 4-5, nos advierte a no abandonar el primer amor. Tenemos que vivir. ¿Has visto que mucha gente ha dicho, no, hermanos, es que el primer amor es cuando te conviertes nasty de plástico? Eso no es verdad. Eso es mentira. El primer amor no se abandona, el primer amor no se daña, el primer amor tiene que ir creciendo en madurez, en conocimiento, en esperanza, en firmeza, en fe, en frutos del Espíritu, en servicio. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? El amor. No podemos dejar el primer amor. ¿Vale? Nos quedamos aquí, punto 6, responsabilidades del creyente. Hemos visto las advertencias, hemos visto un montón de cosas, ¿vale?, en este tiempo. Y ahora vamos a ir a las responsabilidades del creyente. Hemos visto también las provisiones que Dios ha provisto, que Cristo ha provisto, que el Evangelio, Cristo, la fe, etc. ¿Vale? Hemos visto las advertencias y ahora vamos a ver las responsabilidades del creyente para el próximo seminario. Bueno, mis hermanos, son 9 y 12. Última pregunta. Quien tenga alguna duda, que pregunte, que levante su mano, que pregunte. En 10 segundos, y si no, calle para ti siempre. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar nada? Pero, Tiempo muerto. ya se han acabado. Un momento. ¿Ya ha cortado? Pues, córtelo.